Dani Seiso, cierre usted el programa con el gusto que quiera. Nada, las estatuas están bien. Mientras esperamos a esa República Socialista Galega, pues nos vamos conformando con estas cositas. Nada, yo simplemente quisiera cerrar recordando la tarea que también nosotros tenemos por delante en esta agresión contra Venezuela, que no es más que la prolongación de agresiones imperialistas que estamos viendo durante todo este tiempo de plena decadencia del imperialismo estadounidense. No podemos separar la agresión a Venezuela de otras agresiones como son la de Palestina, la que está sufriendo el pueblo saharaui, Yemen, Irán y la que está sufriendo la propia Federación Rusa. Ya sé que a muchos no les gustará escuchar esto, pero obviamente la agresión contra la Federación Rusa que comienza utilizando a Ucrania de ariete es lo que está desencadenando un movimiento tectónico, acelerando procesos políticos que hace que muchos pueblos a día de hoy puedan estructurar otras relaciones de poder, esto lo estamos viendo en el Sahel, por ejemplo, y que otros muchos también vean una amenaza mucho más directa de la que llevan ya décadas sufriendo. Venezuela, esto no ha empezado hoy, ha empezado hace mucho tiempo, en el momento en que Hugo Chávez llega al poder y le da soberanía a los nadie, a todos aquellos que ni siquiera eran ciudadanos en esa patria venezolana. Y esto no es algo que muchos nos lo hayan contado, sino que lo sabemos por familiares, por gente que vivía allí y que sabía que todos esos desarrapados, descalzos, que ni siquiera tenían célula de identidad, cuando cobran realmente una voz en su propio pueblo es con la llegada del comandante Hugo Chávez. Y esos mismos son los que hoy están defendiendo la revolución bolivariana de Venezuela, el pueblo llano, el pueblo que se ha constituido en poder político, en poder militar, en poder económico y que no va a dejar que vuelva el imperialismo a dictar los designios de la patria bolivariana. Entonces nosotros tenemos una tarea por delante. Yo escuchaba a Laura Tafetani esta semana, la compañera, hablando de una compañera militante en Argentina que escuchaba en una parada de metro algo así como mandar al carajo a Maduro cuando pasaban por una parada de metro, si no me equivoco, que se llamaba Venezuela o algo similar, y ella reflexionaba acerca de cómo esa compañera, quizá por miedo, quizá por duda en ese momento, no fue capaz de decir nada. Y yo aquí es donde quiero hacer un llamado a todos los que nos escuchan. El imperialismo, el fascismo, funciona con el miedo, funciona con aquellos que retroceden, funciona con aquellos que guardan silencio intentando salvar lo poco que tienen cuando esta ofensiva totalmente inhumana, esta ofensiva totalmente bárbara, poco a poco va arrebatando incluso la vida de aquellos a los que nos rodean, va golpeando primero a aquellos que resisten. Fueron a por Rusia, van a por Venezuela, van a por el Sáhara, van a por Yemen, pero irán a por cualquier pueblo que ose resistirse en lo más mínimo. Y por eso mismo no podemos pensar que estamos libres de este tipo de ofensivas. Y para ello tenemos que levantar la voz. Tenemos que levantar la voz cuando los fascistas vuelvan a alzar el brazo a nuestro alrededor, cuando escuchemos comentarios racistas, cuando escuchemos repetir toda esa propaganda imperialista que habla de los pueblos que resisten como si fueran bárbaros, como si fueran incultos. Tenemos que hacer llegar las novelas, el cine, pero también las experiencias militantes, las resistencias, experimento comunal. Tenemos que hablar también de la ciencia puesta al servicio del pueblo como está haciendo la República Popular China. Tenemos que hablar también de esas repúblicas del Donbass que siguen año tras año combatiendo por alcanzar la libertad y que están sacrificando a lo mejor de sus hijos. Tenemos que conocer, y vuelvo a insistir en esto, conocer a todos aquellos que están luchando porque debemos de conocerlos para sacar ese coraje, para sacar esa motivación, para luchar también codo con codo, para luchar por ellos. Y en esto nos va la vida. Muchas veces yo sé que uno contempla los informativos, contempla la actualidad geopolítica como algo lejano y es normal. Uno se levanta a las 5, a las 6 de la mañana, muchas veces corriendo, incluso cogiendo a sus hijos porque vive a 1 hora y media, 2 horas de Madrid, porque ya no puede pagar un alquiler en la capital o en Barcelona o incluso cada vez más en ciudades de Galicia. Tiene que dejar a su hijo en la guardería, aparcarlo allí durante 6, 7, incluso 8 horas, salir de trabajar, cogerlo con su hijo ya cansado, lavar los dientes, meterlo a la cama casi sin poder disfrutar de él,
calentarse algo rápido, preparar el desayuno de mañana, planchar ropa, meter libros en la mochila, volverse a levantar y volver a empezar. Y ante todo este esclavitud moderna a la que nos someten, cuando uno escucha hablar de pueblos agredidos, de pueblos a los que se les amenaza con una operación militar, se puede poner como excusa pues, el yihadismo, se puede poner el narcotráfico o incluso no poner excusas, simplemente transmitir un genocidio en abierto. Cuando uno ve todo esto, a veces lo ve como ajeno. No es ajeno, este es un mundo que nos empapa a todos, que nos agota, que saca nuestro sudor, nuestra sangre, y primero caerán ellos, pero después caeremos nosotros. Y creo que vivimos en un estado, por suerte o por desgracia, que sabemos lo que es sufrir, sabemos lo que es ver morir a los nuestros, sabemos lo que es que el fascismo pase por encima de todos aquellos que luchan por la libertad y sabemos lo que vienen después, las cunetas, los años de represión, el silencio, el olvido. Y no podemos eh, recordar cómo esas supuestas democracias burguesas miraron para otro lado y ahora hacer nosotros lo mismo. Tenemos que estar rodilla en tierra con la revolución bolivariana, tenemos que estar rodilla en tierra contra todos aquellos que luchan contra el nazismo en Ucrania, tenemos que defender la soberanía de China sobre todo su territorio, el Sáhara Occidental, tenemos que defender también a Palestina, porque no ha cambiado absolutamente nada en Palestina. La mejor forma de hacer eso es seguir formándonos, seguir dando luchas sindicales, seguir hablando, transmitiendo estos mensajes y no guardando silencio. Porque cuando el fascismo, cuando el imperialismo lanza una barabuconada y lo que encuentra es el eco del silencio, solamente hace que se crezca más, que venga más muerte, que venga más dolor, que poco a poco gente piense que no existe resistencia, que están solos, que no vale la pena luchar. Por eso desde aquí tenemos que lanzar nuestro firme abrazo revolucionario, solidario y agradecer enormemente a todos esos pueblos que luchan. Para mí es un ejemplo ver a toda la revolución bolivariana de Venezuela, a todo el pueblo, porque el pueblo es esa revolución no es Maduro. Esa revolución no son ni siquiera los cuadros dirigentes que pueden salir en las televisiones defendiendo a su pueblo. Esa revolución es desde el que se levanta a primera hora de la mañana para vender algo de comer en las calles, desde el que va a las fábricas, el que va a los centros educativos, universitarios, aquellos que se levantan para militar, los que están en las milicias, el pueblo. Eso es la revolución bolivariana de Venezuela. Y yo le digo a esos medios de comunicación que se ríen cuando ven a un señor mayor, a un abuelete con un AK-47, cuando ven a una señora pues con sobrepeso, como si no existieran en Occidente personas con sobrepeso, cogiendo un arma para defender a su pueblo, que tiemblen ante eso. Porque esas personas precisamente son los que saben de primera mano lo que era no ser nadie en su tierra. Son los que saben lo que era tener que sudar y sangrar y que su trabajo no repercutiera en el futuro de sus hijos. Y están dispuestos a morir con tal de defender su voz, su soberanía y su patria. Y eso es el ejemplo que nos tiene que dar de Venezuela. Eso es con lo que trafica Venezuela. Y eso es lo que hace temblar al imperialismo estadounidense. Yo aconsejaría al gobierno de los Estados Unidos que si tiene la valentía, la osadía de poner un pie en Venezuela, yo dudo mucho que lo hagan, lo dudo. Lo único que sabe Estados Unidos es bombardear desde lejos, destruir países. Ellos no tienen ni siquiera la valentía de pisar una bota en Venezuela. Pero si se atreven, si cometen ese error, que empiecen a pensar cómo explicarle también a esos trabajadores de los Estados Unidos, a esos inmigrantes, a esa población negra, a lo que ellos mismos catalogan como basura blanca, esa que Trump le prometía volver a recuperar en América primero, esos mensajes que lanzaba de que pensaba la clase trabajadora, que comience a mirarlos a la cara, si tiene la valentía y la osadía que tiene Nicolás Maduro, que empieza a pensar cómo pisar los barrios estadounidenses trabajadores y explicarle a todas esas familias por qué van a morir sus hijos. Porque si van a mandar a soldados a Venezuela, que tengan claro que muchos de ellos van a morir. Y le lanzo un mensaje desde aquí a la clase trabajadora estadounidense. ¿Sabéis por qué vais a morir? Por nada. Vais a morir simplemente para que 4 ricachones, esos que trafican con la sanidad, como ahora estamos viendo aquí en el Estado español, que nos asombramos ante un CEO de una empresa que negocia con nuestra muerte, si lo están haciendo todos los días. ¿De verdad resulta necesario que nos lo digan a la cara?
Esas personas que viven de nuestro sufrimiento, nuestro sudor, nuestra sangre, por eso vais a morir. Porque alguien pueda brindar su hijo con una botella de champán de 600 euros y tirarla al suelo. Por eso os mandan a morir a Venezuela. Ni por la democracia, ni por la libertad, por las drogas. Seamos cínicos. Que le hagan un control de drogas a todos los que están en la Casa Blanca. Que vayan a sus fiestas. Que miren a las farmacéuticas. Que nos explique Trump cómo es que cuando Estados Unidos entró en Afganistán, el tráfico de opio en el mundo se redobla. Que le explique a todos esos muertos del fentanilo, que muchos de ellos se engancharon porque un representante médico les recomendó engancharse a una de las drogas más adictivas del mundo para tratar cualquier tontería, una fractura, un corte. Ellos son los mayores narcotraficantes del mundo. Pero esta vez tienen enfrente a alguien que ha mandado a parar. Los mandaron a parar en Ucrania y los mandarán a parar en Venezuela. Y esa guerra se acabará cuando la Federación Rusa dicte las condiciones en el campo de batalla y si entran en Venezuela, que tengan claro que se acabará cuando sean incapaces de soportar el río de muertos que va a regresar a Estados Unidos. Será su nuevo Vietnam, eso lo pueden tener claro. Y no solo su nuevo Vietnam, sino que las consecuencias que se pueden dar en toda nuestra América son totalmente imaginables para ellos. Por eso hago un llamado también desde aquí para todos esos líderes que tengan valentía, que sean capaces de defender a su pueblo. Por lo que no hagan ellos ahora mismo, cuando están en el gobierno, lo tendrán que hacer otros pueblos en los montes, en la guerrilla. Ese tiempo no ha pasado. Ese tiempo no ha pasado. Si el imperialismo nos sigue apretando, ese tiempo volverá. Porque el pueblo es capaz de sangrar, el pueblo es capaz de luchar por su libertad. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y en esta vieja Europa, tal y como decía Iñaki, tenemos mucho trabajo que hacer, mucho trabajo teórico. Tenemos que quitarnos muchos antifaces, quitarnos muchas lentes falsas que nos muestran una realidad que no es. Porque una cosa está clara, el sur va a luchar por sus recursos y por su futuro. Y sin los recursos del sur, la clase trabajadora europea va a tener que sufrir mucho más. Porque los vampiros que están arriba, esos que hablan de listas de esperas, que cuando hablan de listas de esperas están diciendo que tu padre, tu madre, tu hermano se va a morir porque no les da la gana de darle tratamiento médico. Que los van a dejar morir para tener un cero más en sus cuentas corrientes. Y cuando el sur global defienda sus recursos, ¿sabes a quién van a exprimir más? A nosotros. Entonces tenemos que empezar a apretar los dientes y a luchar, porque ellos están dispuestos a asesinarnos. Lo que dice ese representante de una compañía médica, me sabe, sanidad privada, ya es algo que me lleva a los demonios a hablar de eso. Pero lo que está diciendo literalmente es, tenemos que asesinar a más trabajadores para sacar una rentabilidad que antes sacábamos de otra manera. Y os voy a decir una cosa, están dispuestos a matar hasta el último, como dejaron de morir a cientos durante la COVID en las residencias de mayores. Ellos tienen las manos manchadas de sangre, como dejaron morir a trabajadores en Valencia, para que Mercadona no perdiera 2 ventas. Están dispuestos a asesinarnos. Y ante eso hay que reaccionar ya. Venezuela lo está haciendo y yo creo que nosotros no somos ni más tontos, ni menos valientes, ni estamos en una situación en la que podamos esperar mucho más. Simplemente tenemos que comenzar a despertar, especialmente a organizar. Antiimperialistas.com. Contigo somos más fuertes. Difunde la idea.